Bueno, bienvenidos a la tercera parte de la enseñanza de las 70 semanas de Daniel y de la segunda venida de Cristo, que es el título de este tema que estamos manejando. Vamos a comenzar leyendo las dos primeras partes de la profecía, que corresponden a 483 años, o sea, 69 semanas. Vamos a leerlas y vamos a desglosar y vamos a tratar de entender qué sucedió, cómo se cumplieron los tiempos y qué sucedió con Israel durante ese tiempo. Que dentro del transcurso de los 483 años, ¿qué sucedió para poder darnos cuenta de la exactitud de la profecía? Ahora, le dice el ángel a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas más, primero 7 y después 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice, y después de las 62 semanas, o sea, después de que pasen las 7 y después las 62, o sea, las 69 unidos los dos tiempos, o 483 años, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que la profecía está diciendo en las dos primeras semanas que van a transcurrir 483 años desde la salida de una orden que vamos a ver cuál es, hasta que se le quite la vida al Mesías, van a ser 483 años. A eso me refería cuando digo que el pueblo judío tenía mucha claridad de la Torá y de los libros que se escribieron en el exilio, después del exilio más bien, que fueron 3 libros históricos y 3 proféticos. El Señor acompañó a ese pueblo que fue nuevamente a reconstruir, siempre tuvo ahí a sus profetas y a sus líderes para que animaran, exhortaran, edificaran y consolaran al pueblo en medio de las dificultades, nunca los dejó solos. Los libros de Esdras, Nehemías y Esther son 3 libros históricos que fueron escritos en el post-exilio, o sea, después de que ellos salieron de Babilonia de los 70 años de cautividad. Esos 3 libros fueron escritos por Esdras y Nehemías, que fue uno sacerdote y otro arquitecto del rey de Persia, que fue a restaurar por orden de él los muros. Entonces esos libros están escritos ahí, y también los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos profetas profetizaron en el exilio ya. Por eso esos 6 libros se llaman libros post-exílicos, o sea, porque fueron después del exilio escritos, y tienen la particularidad que Malaquías fue el último de los profetas que profetizó. Y después de profetizar Malaquías, o después de ese tiempo del exilio, después de la última profecía que fue la de Malaquías, comienza en la Biblia lo que se entiende como un periodo intertestamentario. O sea, el último profeta fue Malaquías, y la primera voz del Señor en un profeta fue Juan el Bautista. Después de eso también se le llama época de silencio, porque el Señor no volvió a hablar después de Malaquías. Pero era evidente que la profecía de Daniel era conocida por ellos, y que bastaría hacer como lo dije en la clase anterior, una pequeña suma para darnos cuenta de que los 486 años llevaban primero a la aparición del Mesías en esos días y a la muerte de él, como lo decía la Escritura. Ahora, cuando dice desde que sale la orden para restaurar, uno encuentra 2 órdenes. Primero, en el 536 y en el libro de Esdras hay una orden de Ciro, que era el más poderoso emperador valga la redundancia, de Persia. Ciro fue tomado por el Señor, fue tocado su corazón por el Señor, lo llamó mi siervo, y él lo escribe, Esdras lo escribe en el primer capítulo del libro, da la orden para que vaya a restaurar. Y en ese momento y en ese entonces, 536 antes de Cristo, salieron cerca de 70,000 judíos, y exactamente o curiosamente de los más pobres que estaban en el exilio. Fue la gente más humilde, la más necesitada, la más apasionada los más conmovidos por Jerusalén,
los que más se identificaban con su pueblo, los que amaban más la palabra de Dios, fueron los primeros, como ha sido siempre, los que corrieron a edificar. Y es tan maravillosa la escritura que el Señor deja consignado para honra de Él y honra de ellos, que fueron los que decidieron salir sin titubear. En el libro de Esdras se encuentra primero la orden y después se encuentra en orden toda la genealogía de las personas que fueron, quiénes fueron, los hijos de quién, si eran levitas, si eran cantores, si iban a trabajar en el templo en una u otra cosa. Prácticamente inclusive señala cuántos animales llevaban, de qué clase de animales, bueyes, asnos, todo eso quedó consignado en la Biblia de hace 2500 años para la gloria de Dios. Hay un testimonio escrito de todo ese tiempo, de las personas que salieron, así como en el libro de los números, donde están los nombres de las personas que conquistaron los 605.351 soldados, por decir algo. Era exhaustivo la forma como él tenía una lista de aquellos que se apostaron para ir a construir. Ahora, los más ricos se quedaron en la tierra de allá. El libro de Esther y Mardoqueo es un libro que habla de ese tipo de cosas. De una pareja que se quedó allá, no volvió del exilio, sino se quedó allá y el Señor los protegió de una catástrofe. Bueno, pueden leer en Esdras, Nehemías y Esther, esos libros históricos narran todo lo que sucedió, y los profetas, Ageo, Malaquías, Zacarías y Malaquías, fueron los que consolaron al pueblo durante el exilio. Ahora, hay dos órdenes. La primera en el libro de Esdras, que fue la de Ciro en el 536, pero hay otra orden que dio ya después de 70 años que se fue la primera gente, porque no fueron todos en un mismo momento, una autorización de Artajerjes, que era uno de los 5 Artajerjes, que eran una dinastía de reyes persas. Fue el que, basado en los testimonios escritos de Ciro, dio la orden para salir y restaurar los muros. Fue necesario dar esa orden porque los primeros que se fueron tuvieron unos contratiempos tremendos, les derribaban los muros, los perseguían, intentaban matarlos, tenían que defenderse, y enviaron unos escritos mentirosos al rey Artajerjes acerca de los judíos. Después de la investigación, no solo por la mano de Dios, como siempre, no solo Artajerjes dio la orden, sino que les ordenó a los enemigos que aportaran de todas las provincias lo que los judíos necesitaran para construir. Pero fueron tiempos angustiosos, fueron tiempos difíciles, tiempos de guerra, de problemas, de tratar de construir sin importar las guerras que tenían con la gente que no los quería cuando volvieron otra vez a restaurar su tierra. Por eso dice que 49 años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fue exactamente como lo dice la palabra. Y a partir de ahí dice que en 62 semanas más, que son 434 años, se le quitará la vida al Mesías. Ahora, hagamos un recorrido, un compendio muy rápido, porque por este tema volvemos a pasar en otras enseñanzas de la segunda venida de Cristo, cuando tratemos el imperio de los gentiles en detalle. Pero miremos qué le sucedió al pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo del silencio o en el periodo intertestamentario hasta llegar a Cristo. Primero, después de que ellos fueron exiliados, nunca tuvieron una hegemonía a nivel mundial. Siempre fueron provincias subyugadas a los grandes imperios. En este caso, fueron cautivos por Nabucodonosor, pero después de que el reino de Nabucodonosor o Babilonia cayó por Darío, tal como lo profetizó Daniel, Darío el Medo y Ciro de Persia fueron un imperio unido que gobernaron al mundo entero en esa época, y tomaron también de la misma manera el control de los judíos. Los judíos eran una pelota durante todo ese tiempo, de imperio en imperio, y eran gobernados por todos ellos. Ahí el que gobernaba era el imperio medo-persa, que gobernó hasta el año 331 a.C. En el 331, y todo eso profetizado también, como lo vamos a ver en lecciones o en estudios posteriores, sube un hombre, Alejandro Magno, un joven de 24 años,
el genio militar del imperio griego, discípulo de Aristóteles. Era un genio de la guerra, tanto que a los 31 años había conquistado el imperio más grande que se haya ensanchado o conquistado en este mundo. Tenía 31 años cuando murió. Él lo conquistó en el 331 y ahí entró a gobernar el imperio griego, que fue el imperio, como lo acabo de decir, el más majestuoso de todos, e increíblemente por un joven de 24 años que ya era general y terminó conquistando todo el mundo que se conocía del imperio anterior medo-persa más Babilonia, y en una guerra conquistando a los babilónicos murió a los 31 años. Luego siguen ellos con el imperio griego hasta el 198, cuando hay la historia de que se escribe en los libros espurios de Macabeo de un rey llamado Antíoco Epífanes, que significa como Antíoco el manifiesto, la manifestación de un dios, así se llamaba. Y era un hombre ciertamente desquiciado, tanto que el pueblo judío lo llamaba Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco el loco. Ese hombre se propuso no solo gobernar a Israel en el 198, 95, 98 a.C., sino que se propuso exterminar prácticamente a los judíos en su aspecto religioso, terminar con su religión, gobernarlos y terminar con su religión. Y llegó hasta el punto de llegar un día de fiesta de Jerusalén, de los servicios de la expiación o de la Pascua, y sacrificó un cerdo en el altar del Señor, cosa que un judío no podía soportar. Una ofensa tan grande no la podía soportar. Ahora, se convirtió en eso prácticamente en una revuelta entre los judíos, especialmente entre un judío llamado Matatías con sus 5 hijos. Y esa es la historia de los libros deuterocanónicos, o que están fuera del canon pero que son historia, que es el libro de los Macabeos. Entonces ellos lucharon durante muchos años hasta que ganaron las guerras contra Antíoco Epífanes y fueron libres. Pero en ese momento hizo su aparición el gobierno de hierro, que también lo vamos a ver representado en las piernas de la estatua de Nabucodonosor, que era el imperio romano. Y entró el imperio romano en el 163 antes de Cristo. Ya se estaba gestando la derrota o la conquista más bien por parte del imperio romano. El primero de ellos, o sea, los primeros gobernadores del imperio romano en el año 63 antes de Cristo, fue un triunvirato entre Julio César, Craso y un general llamado Pompeyo. Y hubo muchas divisiones entre ellos, el deseo de, como siempre, y más adelante lo veremos, como siempre las guerras entre los emperadores. Un emperador subía a gobernar el imperio y el mismo senado estaba en contra de él, y ya se estaba postulando otro, y estaban mirando la forma, buscando la forma de asesinarlo para subir otro al poder. Dentro de todas esas cosas, Julio César fue asesinado en el losado del Senado, ¿sí? Y estamos hablando del año 63. Después, en ese momento, 20 años después, aparece Octavio, que es el Augusto César del Imperio Romano. Y en la provincia de Galilea un idumeo es autorizado para gobernar la provincia, y es Herodes el Grande. En ese momento, estamos hablando del año 40, empieza a gobernar antes de Cristo, comienza a gobernar la provincia de Galilea, y es en ese momento, en la aparición de ese Herodes, que era un idumeo y era un vasallo del emperador llamado Octavio, que su nombre era Augusto César. Era un vasallo para gobernar la provincia de Galilea. En ese momento, cuando aparece ese Herodes, cuando ese Herodes está gobernando la provincia, es que ahí hace la aparición antes del año 40, está gobernando él,
Pero en el 4 antes de Cristo, antes de la muerte de Herodes, es el nacimiento del Señor Jesucristo. Herodes muere y se divide prácticamente la historia con la muerte de Herodes en antes y después de Cristo. En el gobierno de ese Herodes nace el Señor. Ese Herodes fue el que mandó a matar a los inocentes cuando la Biblia decía: se oye voz en Ramá de Galilea, es Raquel que llora por sus hijos, o lo que conocemos comúnmente en el tiempo de hoy como el Día de los Inocentes. Cuando mandó buscar al Señor para matarlo, él fue a Egipto por orden del Dios de los cielos, y cuando muere Herodes es traído nuevamente a Nazaret, donde vivían sus padres. Ahí creció y ahí comienzan los evangelios a narrar la historia del nacimiento del Cristo prometido, de Jesús, del Señor Jesucristo, y su heraldo, que tenía 6 meses mayor que él, hijo de la prima de la Virgen, y hace su aparición en el año 30, ya en el ministerio. Poco se narra de la niñez, solo del nacimiento y a los 12 años cuando vino al templo, pero después, cuando comienzan los evangelios a hablar, cuando él se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista tenía, porque la Biblia lo dice, aproximadamente 6 meses mayor que él, y él tenía aproximadamente 30 años, como dice uno de los evangelios, cuando comenzó su ministerio. Entonces, en ese momento está gobernando la provincia, el Imperio Romano, y ellos son prácticamente gobernados por el Imperio Romano, y ese Herodes es el que construye el templo para congraciarse con los judíos, restaura y construye y amplía el templo de Herodes, que fue prácticamente el tercer templo, porque uno fue el de Salomón, que fue el que tuvo más gloria, el segundo fue el de Zorobabel, y el tercer templo fue prácticamente la reconstrucción del antiguo y la ampliación que hizo Herodes para congraciarse y para poder gobernar al pueblo judío. Ahora, ahí ya entramos en la época de los evangelios de Juan el Bautista. Después narran el momento en que el Señor se presenta, primero el Bautista en uno de los evangelios, cuando llama a todos al arrepentimiento. No saben si es Elías, le preguntan si es Elías, él dice: no soy aquel que me envió, no soy Elías, soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar las sendas, y no soy digno de desatar la correa del calzado del que viene tras de mí, el que no bautiza con agua sino con Espíritu Santo y fuego. Pues el pueblo no lo entendía. Él se presentó un día para que lo bautizara. El mismo Juan, que había sido llamado para bautizarlo, no podía entender por qué él le pedía que lo bautizara. Dijo: bautízame tú a mí. Y el Señor le dice: deja, Juan, bautízame para que toda justicia se cumpla. Fue al desierto, comenzó su ministerio. Los evangelios lo narran completamente durante todo ese tiempo, y con una seguridad, con bastante seguridad, los exégetas de hoy y los escatólogos de hoy y la ciencia de hoy permite fijar la fecha de la entrada de Jesucristo, el año 29, en el mes de marzo, creo que era primavera, en la Pascua judía del año 29 de la era que nosotros vivimos. Jesús entró a Jerusalén, y ese día se cumplieron los 483 años profetizados por la profecía de Daniel. Exactamente, entró el día que entró en el asno que había nacido para llevarlo a él. Se vino de la provincia de Galilea de los gentiles, de aquel lugar donde predicó todo el tiempo, porque solo vino como 2 o 3 veces a Jerusalén, y especialmente la principal retorno a Jerusalén fue porque venía para el día de la Pascua, para ofrecerse, como la Biblia lo decía, como el Cordero de la Pascua, para celebrar con sus discípulos la última Pascua y la primera cena, para morir en la cruz del Calvario, para ser entregado, como decían las profecías de Isaías, como cordero mudo llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Mi estimado amigo, hermano, estudiante de la Biblia, con una exactitud asombrosa se cumplieron las 2 primeras partes de la profecía, y se le quitará la vida al Mesías. Eso ya está cumplido. Falta una semana, solo una semana, porque dice primero 49 años, o sea 7 semanas, y en 62 semanas más
se le quitará la vida al Mesías. Hasta ahí llegamos en esta lección. Y vamos a continuar después con la cuarta parte y vamos a ver qué pasó con esa otra semana. Porque si era para glorificar a Cristo, pues la cosa fue glorificado y ascendió al cielo. Pero si era para instaurar o restaurar más bien el milenio sobre esta tierra, para tomar el trono de David que está profetizado y permitido, para comenzar, digo yo, en esta enseñanza, el milenio sabático, el séptimo milenio donde Él va a gobernar, va a suprimir el pecado, como lo dice la profecía, para expiar la iniquidad, para suprimir el pecado, para ser coronado como rey en esta tierra. Pues entonces desde la muerte de Cristo tendría que haber sucedido 7 años después de la muerte de Cristo. Y vemos que hasta ahora no ha sucedido. Entonces, esa otra semana y por otra semana más, dice la Biblia, es la que vamos a ver en la próxima parte, a ver qué sucedió con esos otros 7 años que faltaron para que la profecía completamente se cumpliera. Entonces lo invito a la cuarta parte para que continuemos con esta hermosa enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Que el Señor lo bendiga.